yo le alabo con mi voz, yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Si se me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Si se me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y se me falta el alma, es que ya me fui con él. Una vez más, yo le alabo de corazón, yo le alabo de mi voz. fuerte. Yo le alabo de corazón, yo le alabo de mi Dios. Si se me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Si se me faltan los pies, yo le alabo con mis manos. Y se me falta el alma, es que ya me fui con él. A su nombre. ¡Gloria a A Dios! su nombre. ¡Gloria a Dios! Pues todos los niños debemos alabar a Dios con todo nuestro ser, con todos nuestros almas. Amén, hermanos. Entonces, a ver, vamos a presentar como si estaríamos ya presentando en la iglesia. ¿Cuál fue nuestro tema fuerte? ¡La obediencia! La obediencia, muy bien. ¿Y a quiénes debemos obedecer? Número uno. ¡A nuestro Dios! A la segunda. ¡A nuestros padres! A nuestros padres. Y a la tercera. ¡A A nuestros pastores. Y a la cuarta. ¡A nuestros hermanos! Y a la quinta. ¡A nuestros prójimos! A nuestros prójimos, a todos nuestros vecinos, todos los que están alrededor. A todos debemos obedecer, ¿no? Entonces, como hijos de Dios tenemos que obedecer a todos los que nos rodean, ¿ya? Así es que, chicos, muchas bendiciones. Ya creo que es hora de ir. Vamos allá y presentar ya nuestros textos, ¿ya? Uno más, vamos a presentar, ya. ¿Cuál fue nuestro tema? ¡La obediencia! Ya, muy bien. ¿A quiénes debemos obedecer en primer lugar? ¡A nuestro Dios! A nuestro Dios. ¿Y a la segunda? ¡A nuestros padres! Muy bien. ¿Y a la tercera? ¡A nuestros pastores! A nuestros pastores. ¿Y a la cuarta? ¿A quién vamos a ¡A obedecer? nuestros prójimos! Quinta. ¡A nuestros A prójimos! nuestros prójimos, ¿no? Los tenemos que obedecer. Ya, ¿cuál fue nuestro texto? Rapidito, nada más. Nuestro Hijos, texto. obedeced No les he entendido. Bonito, vamos a hablar claro, ¿ya? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a obedecer, ¿ya? Así es que ya está, vamos a ir ya, porque ya... Vamos a irlo cantando. Ya vamos a ir cantando, ¿ya?